Buen y bendecido día tengan todos ustedes. Bienvenidos a este último bloque temático de la asignatura Derecho Marítimo. El día de hoy vamos a desarrollar dos instituciones súper importantes del derecho marítimo, como son los contratos de seguro marítimo y el procedimiento ordinario dentro de la jurisdicción marítima venezolana. Bienvenidos sean todos ustedes, quien les saluda Mariana Buitrago Rodríguez, y le doy bienvenida a las personas que nos acompañan el día de hoy de manera física en nuestra institución. ¿Qué vamos a desarrollar? Básicamente dos elementos como son las nociones generales del derecho marítimo y vamos a identificar cuáles son esos elementos o características de los tipos de seguro marítimo. Y de seguida vamos a ingresar al desarrollo de los principios generales que rigen el procedimiento marítimo en Venezuela. Seguramente ustedes ya tienen un conocimiento previo de lo que es el contrato de seguro, pero vamos a refrescar un poquito la definición del contrato de seguros. Recordemos que el contrato de seguros es ese acuerdo de voluntades que se va a verificar entre la empresa aseguradora y un tomador, beneficiario o asegurado, quien en todo caso va a tener que pagar una prima. Y al momento de pagar o cancelar esa prima, va a trasladar el riesgo y si este riesgo se llega a materializar en siniestro, la empresa deberá indemnizar bajo los términos dispuestos en ese contrato de seguro. Y teniendo este concepto fundamental del contrato de seguro, que es aplicable en el derecho mercantil, nosotros vamos a tomar el mismo y lo vamos a trasladar a el derecho marítimo. A razón de esto, vamos a hacer mención de una definición que uno de los tratadistas venezolanos dispone de ese contrato de seguro marítimo. El doctor Bellery Albornoz señala que el contrato de seguros es un contrato o un acuerdo de voluntades entre el asegurador, quien se va a obligar a indemnizar los riesgos dispuestos dentro de la póliza o contrato de seguro, a cambio de que el asegurado, el tomador o el beneficiario, es decir, aquella persona que tenga el interés asegurable, cancele la prima. Pero aquí lo importante de la reflexión del doctor Beller y Albornoz es que establece que en el caso venezolano no solamente vamos a tener que hacer referencia a las pérdidas que se puedan generar en el ámbito marítimo, sino también en el ámbito lacustre. Es decir, que en Venezuela hay una ampliación en cuanto a lo que pudiese considerarse como el contrato de seguro marítimo. No estamos haciendo referencia solamente a las aguas marítimas venezolanas, sino también a la parte lacustre. Por ejemplo, si un buque sufrió un altercado o un accidente en el lago de Maracaibo y está dentro de la póliza de seguros, pues allí entra la indemnización. Vamos ahora a revisar cuáles son las partes del contrato de seguro marítimo. Como en todo contrato de seguro, vamos a tener la parte de la empresa aseguradora y el asegurado. La empresa aseguradora, recordemos que tiene que estar inscrita en la Superintendencia de Seguros. Y en el caso del asegurado, la Ley de Comercio Marítimo estipula que debe existir un interés asegurable para que tenga la razón de ser esa persona. Y ese interés asegurable puede provenir del propietario, puede provenir del armador, del capitán o de un tercero que tenga mercancía dentro de esa embarcación y que obviamente quiera que la travesía esté completamente segura y que en caso de que ocurra un determinado siniestro, pues se le responda por la mercancía que se está trasladando en esa embarcación. En cuanto al objeto del contrato de seguro, tenemos que el bien asegurable o sobre lo cual recae el interés asegurable, básicamente es el buque, la mercancía o el flete.
ya nosotros hemos conocido lo que es el buque, esa embarcación que tiene algunas características. Y en cuanto a la mercancía, recordemos que una de las maneras para poder trasladar de un lugar a otro mercancía a nivel mundial y de la manera más económica es a través de la usanza del transporte marítimo. Y la mercancía es toda esas, todos esos elementos que se lleven dentro del buque que no pertenezcan a él, sino a un tercero. De la misma forma, tenemos que hablar que el artículo 376 de la Ley de Comercio Marítimo hace una pormenorización de lo que debe entenderse como el objeto del contrato. Y a razón de ello habla de las provisiones. Recordemos que las provisiones son todos esos insumos necesarios para poder atender a la tripulación, así como también a aquellas personas que están usando como medio de transporte esa nave. Luego tenemos las mercancías y los equipajes. La mercancía es todos aquellos elementos, bienes de carácter mueble que están dispuestos en esos contenedores de madera o bien de metal y que ocupan un lugar dentro de la embarcación. Y el equipaje es esas pertenencias personales que puede llevar un pasajero o bien en su camarote o en su habitación dentro de esa embarcación o en el lugar dispuesto para ello. Equipaje pudiese ser la ropa que lleva o también puede ser un vehículo que la persona lleve dentro del buque. El lucro esperado es otro del objeto de contrato de seguro que está dispuesto en la Ley de Comercio Marítimo. El lucro esperado por la llegada de la mercancía es lo que nosotros conocemos como el flete. La avería la gruesa, ustedes pudieron verificar en la unidad temática pasada lo que era la avería la gruesa. Esas colisiones que se pudiesen presentar entre buques. Y, por supuesto, una de las maneras para evitar esa responsabilidad frente a un tercero es a través del contrato de seguro marítimo que vaya a cubrir la avería a la gruesa. El salario del capitán, de la tripulación y todos los objetos sujetos al riesgo de la navegación. ¿Okay? Póliza. La póliza, como ustedes recordarán, viene a constituir ese documento. Ojo, es un documento que tiene efecto entre las partes contratantes. No es necesario que nosotros vayamos ante una notaría, ante un registro para que tenga plena validez, pero es un contrato privado que tiene plenos efectos porque está suscrito y está previamente revisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros en Venezuela, lo que significa que la póliza no puede tener ninguna cláusulas exorbitantes o leoninas que puedan causarle algún detrimento a alguna de las partes. ¿Qué debe contener la póliza? Bueno, la póliza debe contener la identificación de la nave y dependiendo del tipo de póliza de que se trate, por ejemplo, tenemos pólizas por viaje y allí vamos a identificar la travesía que se va a hacer en ese viaje. A término, cuándo inicia el viaje y cuándo debe culminar. Pero imaginemos que nuestro viaje va a culminar el 6 de agosto, pero por lluvia, por cualquier situación imprevista de la naturaleza, hemos tenido que alargar un poco más el viaje y está terminando el 8. Significa que el contrato va a tener un plazo de gracia hasta que nosotros lleguemos a el feliz puerto, pero esos 2 días o esos 15 días o esos 30 días que se ha extendido el contrato, nosotros tenemos inmediatamente al llegar al puerto que cancelarlo a la empresa para que dé total cobertura. ¿Okay? Y el flotante, que es la póliza que permite en todo caso resguardar lo que nosotros llamamos la ganancia por la travesía. Dentro de la Ley de Comercio Marítimo Venezolano se establecen algunas clases de seguro marítimo. Entre ellos están
el seguro sobre buque que está dispuesto en el artículo 403. Y este va a compilar todo lo inherente al buque, es decir, los aparejos, el volante, todo lo que tiene que ver con los dispositivos electrónicos de navegación. Todo eso entra dentro de ese tipo de seguro. Tenemos también el seguro marítimo sobre mercancía. Y obviamente el seguro va a dar cobertura para evitar que si se llega a generar el siniestro previsto como riesgo en la póliza, pues la empresa deba indemnizar para la pérdida de la mercancía. De almacén a almacén. Esto permite que el dueño de mercancía esté seguro que desde el momento en que salga del almacén donde está resguardada la mercancía, comienza a correr la cobertura de seguro hasta que llega no al puerto, sino al almacén de descarga de mercancía. Y esto, ustedes dirán, ¿por qué si va a extender un poco más el ámbito de aplicación del derecho marítimo? Porque en muchos casos el almacén viene a también estar expuesto a diferentes riesgos, como por ejemplo incendios, hurtos, robos. Entonces esas cosas también deben considerarse. De precio de pasaje es ese seguro por medio del cual la persona que está disfrutando de un viaje, bien sea por placer o por traslado más económico, compra el seguro marítimo y le van a indemnizar el monto o el importe del billete o del pasaje en caso de que o no se dé la travesía completa, pero no va a ser más allá de lo que está expresado en ese pasaje o tarifa del asegurado. De la misma manera, se encuentra también dentro de la Ley de Comercio Marítimo el seguro sobre el lucro esperado, que es muy parecido al flotante y este se evidencia con la ganancia que pueda obtenerse en caso que llegue efectivamente la mercancía a destino. Y el último es el de responsabilidad por daños a terceros, porque como ustedes ya han considerado y se han percatado, pueden ocurrir dentro de la navegación algunas situaciones que efectivamente puedan ocasionar daños a terceros, como por ejemplo una colisión, por ejemplo un derrame de algún material tóxico. Y entonces, este tipo de seguros viene a generar una tranquilidad en caso de que ocurra el siniestro y lo que se busca es minorizar el riesgo del daño a terceros. Así las cosas, hemos visto muy por encima los tipos de contrato de seguro. Ahora vamos a hacer referencia muy puntual sobre los principios del procedimiento dentro de la jurisdicción marítima venezolana. Debo aclarar en este momento que vamos simplemente a mencionar los principios y a considerar algunos tips que son interesantes dentro del procedimiento, porque seguramente ustedes ya han visto lo que es la oralidad, la concentración, la inmediación, gratuidad y publicidad dentro del derecho procesal civil, que es una materia que ustedes como futuros colegas ya han tenido que ver dentro de nuestra institución. Entonces vamos simplemente a recordar los principios que forman parte dentro del procedimiento ordinario marítimo. El primero es la oralidad. Y cuando hablamos de oralidad decimos que todas las actuaciones que se llevan a cabo dentro del procedimiento son de manera oral y así lo tienen que realizar las partes. Ojo, esto no obsta para que queden grabaciones, para que se levante alguna acta, como por ejemplo cuando el juez decide, lo hace de forma oral, pero de la misma manera él tiene que redactar y publicar la decisión para que sea de conocimiento, no solamente de las partes, sino también de terceros. De seguida está la concentración. Y cuando hablamos de la concentración, queremos señalar que la mayoría de las actuaciones se trata de realizar en el menor número de actos procesales. Es decir, todo va a estar muy compilado para que se llegue a lograr esta concentración. Y esto se evidencia por el hecho de que si nosotros dejamos un buque
por ejemplo, con una medida de embargo o de prohibición de zarpe, esto puede generarle mayores perjuicios a la persona que tenga un interés en que ese buque parta. Entonces, para evitar eso es que ocurre este principio de la concentración. La inmediación, que es otro de los principios, se fundamenta en el hecho de que tanto las partes como el juez deben estar presentes en cada una de las actuaciones. No podemos esperar que el demandante no se encuentre presente o el apoderado no se encuentre presente, porque si esta persona no está dentro de las actuaciones, pues obviamente se entenderá que él ha desistido de su interés en interponer esa demanda. La gratuidad es un principio que está dentro de nuestro texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y establece que todas, en el caso de la jurisdicción marítima, todo lo que son las estampillas, todo lo que son los timbres fiscales, pues no son cobrados, están exentos de cobro allí. Y la publicidad significa que no solamente las partes que están involucradas dentro de ese procedimiento van a conocer de él mismo, sino también terceros que tengan algún interés. Y en este punto vamos a hacer algunas menciones sobre el procedimiento ordinario marítimo. Como ya lo dijimos, es un procedimiento eminentemente oral que tiene un íter procedimental, como todo procedimiento en materia jurisdiccional. Y como todo procedimiento inicia con una demanda. Pero en el caso del procedimiento marítimo, la demanda tiene algunas particularidades. Primero, debe llenar todos los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, la demanda puede ser presentada por el demandante sin acompañamiento de apoderado. Pero si esto ocurre, el demandante tendrá que solicitar a un abogado un poder y dentro de los 10 días siguientes a haber presentado la demanda tendrá que presentar el poder para que tenga efectos, porque si no, se entenderá que el demandante ha desistido en ese procedimiento. ¿Ok? Entonces, eso es una de las particularidades. Y otra de las particularidades es que en el mismo nivel de demanda se debe indicar de manera expresa cuáles son las pruebas documentales que tiene el demandante y que debe conocer el demandado, cosa que no ocurre en el procedimiento ordinario civil. Hay un periodo de prueba, pero en el caso del procedimiento ordinario marítimo sí debe hacerse dentro de la demanda. Luego, obviamente, tenemos la citación. El demandado debe conocer que hay un proceso que se ha iniciado en su contra. Y en este caso se debe librar la compulsa y, por supuesto, acompañada de la copia del libelo de demanda. Pero aquí tenemos otra particularidad. Si la persona que ha sido demandada no la podemos conseguir, podemos ir como parte demandante junto con el auxiliar del tribunal para que se entregue la compulsa a cualquier persona que se encuentre en el buque, a cualquier persona, sea tripulante o no. Y con dos testigos, el auxiliar del tribunal deja constancia de que esto ha ocurrido, cosa que es muy particular dentro del procedimiento o dentro de la jurisdicción marítima venezolana. De citados todos los demandados, comienza a correr el plazo para la contestación de la demanda. Aquí son 20 días. ¿Qué puede hacer el demandado? Bueno, el demandado puede dar contestación al fondo de la demanda, pero también puede presentar las cuestiones previas, que pueden ser de forma o de fondo. Cuando él alega cuestiones previas, de forma, obviamente tiene que referirse a las que están previstas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Y en este caso, pues tendrá el periodo para que el demandante pueda subsanar el defecto de forma. Por ejemplo, no era el tribunal, el nombre del tribunal. Entonces tendrá que subsanar
ese defecto de forma. Pero también puede alegar cuestiones previas de fondo. Y en ese caso se abre una interlocutoria, porque ya no es que la parte del demandado crea que hay un error en uno de los elementos formales porque no colocó, por ejemplo, el artículo. No, no, aquí es algo más grave y entonces el juez deberá eh, resolver la interlocutoria. Realizado esto, pues comienza lo que se denomina la audiencia preliminar. La audiencia preliminar tiene un plazo de 20 días, en los cuales los primeros 5 días las partes podrán presentar los medios de prueba que consideren necesarios para que sean conocidos por la contraparte. En este caso es importante conocer que solo se permite la exhibición de documentos, de cintas, de grabaciones que tengan algún elemento indispensable dentro del desarrollo del proceso y para esa causa. Pero también la inspección de buques, de muelles, de algún lugar que esté relacionado con la causa que se ventila. Entonces, allí las partes van a presentar esas dos pruebas. Pero puede ocurrir que si lo ha presentado el demandante, el demandado se oponga porque cree que es una prueba impertinente, porque puede creer que es una prueba ilegal. Y dentro de esos 20 días que tiene para poder realizar esa audiencia preliminar o se va a desarrollar esa audiencia preliminar, eh, los 5 primeros es para la oposición, pero si existe una oposición, el juez dentro de los 3 días siguientes a haberse practicado la oposición deberá decidir si realmente existe una ilegalidad en la prueba o si, por ejemplo, la prueba es ilegal. Es decir, él debe resolver esa oposición a la prueba que ha presentado la parte que está generando esa oposición. Si ninguna se opone, viene el periodo de la exhibición y obviamente, o de la inspección, según la prueba que se haya promovido. Se hace la exhibición o la inspección y ya se preconstituye pues la prueba. De allí, pasados esos 20 días, comienza la audiencia oral. La audiencia oral es una actuación que se lleva al efecto en un solo acto y es importante la asistencia de las partes. Si alguna de las partes, como por ejemplo el demandante, no ocurre, se entiende que ya desistió y no quiere seguir llevando ese procedimiento. Aquí es importante que las partes no lean absolutamente nada, ni presenten escrito, porque el juez no lo va a tomar, va a rechazar todo lo que sea por escrito, porque la audiencia, como se dijo, es una audiencia eminentemente oral. Él va a escuchar a las partes tendrán 30 minutos para poder realizar ello. Y allí las partes harán su explicación y si se requiere evacuar alguna prueba adicional, el juez podrá alargar el plazo para que esto ocurra. Luego, el juez va a decidir en esa misma actuación y tendrá para hacer lo propio 30 minutos. El juez tiene 30 minutos para poder decidir. Sin embargo, eso no permite que los terceros puedan conocer la decisión. Por eso es que el juez tendrá que emitir su fallo a través de un escrito y registrar el mismo en el tribunal para poder evidenciar cuál ha sido la decisión y tendrá un plazo de 10 días para poder hacer lo propio. De esa decisión es importante que ustedes sepan que puede apelarse en ambos efectos. ¿Y por qué esto difiere del procedimiento breve establecido en el Código de Procedimiento Civil? Porque todo lo que son juicios breves no se pueden apelar. Ya la sentencia, en el caso de procedimiento breve,
queda allí sin apelación. En tanto que en el caso del procedimiento ordinario marítimo, como les comenté, es una fusión o un híbrido entre lo que establece la legislación marítima venezolana con visos de procedimiento breve dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, permite esa apelación en ambos efectos. Abrimos el ciclo de preguntas en cuanto a las dos instituciones que estamos estudiando. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a informarles cómo van a hacer la actividad. La actividad es muy sencilla. Yo lo que necesito es que ustedes, como futuros colegas, den su postura crítica de cuál es la importancia que ustedes tienen o le ven a el seguro marítimo. Para mí es necesario que ustedes me digan por qué es importante, si ven alguna relevancia en cuanto a esa figura. Es tipo ensayo de manera individual y deben presentarlo a través de los recursos que están dispuestos en la plataforma. Y por supuesto en la fecha que se ha aperturado y considerando el cierre de la actividad. Finalmente, el día de hoy vamos a dar una retroalimentación de todos los puntos que hemos venido conversando en esta asignatura. Lo primero que nosotros hicimos al momento de embarcarnos en la asignatura fue conocer lo que era el derecho marítimo. Ahí vimos algunos visos históricos, las particularidades, las características y la importancia que tenía para ustedes y para nosotros como abogados el estudio del derecho marítimo. También empezamos a conocer quiénes eran los sujetos que estaban involucrados dentro del derecho marítimo y cuáles eran las funciones de cada uno de ellos. De seguida, nosotros empezamos a averiguar un poquito más, hicimos lo propio con el buque, porque teníamos seguramente una idea un tanto lejana de lo que era el buque. Y de la misma forma comenzamos a indagar sobre los puntos relacionados con el registro del buque, con todos esos elementos que son importantes, como es el caso de la hipoteca naval, que para muchos fue una sorpresa, porque la hipoteca versa sobre bienes inmuebles, pero es tan particular esta asignatura y esta parte del derecho que permite la constitución de hipoteca en estas naves denominadas los buques. También hicimos referencia a los contratos que permiten la utilización del buque. Y de seguida, ustedes también hicieron lo propio con el estudio de los riesgos marítimos a los que están expuestos estos buques. Y el día de hoy, nosotros hemos hecho algunas aseveraciones sobre lo que es el seguro marítimo. Conocimos cuáles eran las partes del seguro marítimo, los tipos de seguro marítimo y finalizamos con lo especial del procedimiento marítimo, haciendo referencia de manera puntual a lo que se denomina los principios del derecho marítimo o de la jurisdicción marítima venezolana y señalamos algunas particularidades del procedimiento. Les deseo todo el éxito del mundo y les invito a que realicen la actividad sumativa evaluativa que viene a configurar la última de las actividades que han sido dispuestas para que ustedes puedan presentar la asignatura. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer a través de todos estos espacios que se han dispuesto dentro de nuestra plataforma educativa del IESI. Y con todo el gusto les estaré dando respuesta a la brevedad del caso. Los bendigo y les deseo lo mejor. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias a quienes se conectaron de manera remota como a quienes estuvieron de manera presencial en esta institución, llenándonos de calor en esta última unidad temática. Muchísimas gracias para todos. Hasta luego.